Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa 18 de Al Carajo, bienvenidos y bienvenidas. 18º capítulo correspondiente a esta temporada número 14, año 2023, primera semana del mes de julio y con la atención periodística de América Latina y el Caribe, centrada en Guatemala, tras lo que fueron las elecciones, la primera vuelta del pasado domingo 25 de junio, donde hubieron sorpresas y quedaron clasificados para una segunda vuelta en agosto, dos expresiones del espectro del centro hacia la izquierda. Por un lado, Sandra Torres, ex primera dama del expresidente Álvaro Colom, y por el otro, el diputado Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, hijo del expresidente guatemalteco Juan José Arévalo Bermejo, quien a mediados del siglo XX fue parte del movimiento nacionalista de izquierda comandado por Jacobo Arbenz, por lo que es un apellido de peso en la historia del país centroamericano. La elección marca una derrota categórica de la derecha en sus diferentes expresiones, quedándose afuera el candidato del oficialismo del actual gobierno del presidente neoliberal Alejandro Yamatei y la ultraderecha genocida de Zuly Ríos, otra hija del dictador, golpista y asesino Efraín Ríos Montt. Ellos y ninguno de los otros candidatos de la derecha superó el 8%, en una dispersión de votos muy fuerte y con un abstencionismo, voto nulo y voto en blanco, muy grande. El voto por nadie superó el porcentaje de la candidata más votada. Vote a nadie salió primero en las elecciones guatemaltecas, marcando el descrédito del sistema político en general y también la ausencia de representación de los sectores populares, que tenían como candidata importante a Telma Cabrera, representante del movimiento indígena, que no pudo participar porque fue proscripta, igual que otros candidatos opositores, por la justicia electoral socia del gobierno actual. En este episodio de Al Carajo vamos a compartir informe y lecturas sobre estos resultados y sobre este proceso de la querida Guatemala desde Centroamérica, desde el lugar de acción, como hacemos y proponemos siempre, pero también le vamos a dar un vínculo con la historia de la mano de Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, docente de la educación pública latinoamericana e historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Argentina. Y no solo Guatemala va a ser el objetivo de esta emisión, también andamos, como siempre, país por país y región por región con las noticias, con las voces de las comunidades, de las organizaciones, de los y las estudiantes, los pueblos originarios, los colectivos de mujeres, los sindicatos, los movimientos sociales y demás. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y la producción periodística, y va a estar también Mavi Sosa para los contenidos culturales, las lecturas y entre otras cosas. Para esta vuelta Mavi me promete traer al aire algo dulce desde El Salvador para condimentar esta hora de programa que tenemos por delante
también con sabores de la patria grande. Twitter, Facebook, Instagram para la comunicación con el programa, Al Carajo Radio, así nos encuentran en las redes, la misma nomenclatura para nuestro canal de YouTube, desde donde hacemos las transmisiones en vivo y donde queda el material histórico en archivo para su reproducción en cualquier momento, y el agradecimiento de siempre a las cerca de 50 radios comunitarias, populares, campesinas, universitarias y también radios públicas que en distintos puntos de la Argentina, de Chile, de Uruguay y de Bolivia nos ponen en el aire, en las antenas, en frecuencia modulada o amplitud modulada, respectivamente, para llegar con estas voces y con estos contenidos a muchísimos lugares. Esto es Al Carajo, nos vamos ya a la primera vuelta por las noticias, a la primera recorrida territorial. Títulos y desarrollo informativo para empezar a contar los últimos sucesos en el continente. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Brasil, Lula presentó el plan agrario más grande de la historia del país. Se trata del llamado Plan Zafra 2023-2024, destinado a la financiación de proyectos de desarrollo agrícola sustentables por un total de 364.000 millones de reales, equivalentes a 77.446 millones de dólares. El programa es el primero de alcance masivo destinado al sector campesino, presentado por el actual gobierno del PT, tras su asunción a principios de este año, y según el presidente, superará en un 27% los fondos destinados el año pasado bajo la gestión Bolsonaro. Otra diferencia que remarcó Lula es que su plan Zafra no estará basado en la deforestación, como los aplicados por la derecha, sino en la recuperación de las 30 millones de hectáreas de tierras degradadas por acción u omisión por parte del Estado. Además, se impulsarán proyectos en pos del cuidado de la naturaleza, iniciando un proceso hacia una agricultura de bajo carbono para colaborar con el enfrentamiento al cambio climático. Por último, Lula hizo un llamamiento a los empresarios agropecuarios a respetar en mayor medida a los ecosistemas y el medio ambiente y abandonar las prácticas depredatorias para abogar por un desarrollo económico sustentable. Al Carajo. En Colombia, nueva masacre, 3 muertos y vinculaciones con bandas narcos. El hecho denunciado ocurrió en el asentamiento Brisas del Mirador, en el barrio Antonia Santos de Cúcuta, en el departamento norte de Santander. Las víctimas fueron un hombre y sus 2 hermanas, identificados como Edison Daniel Montañez, Mari Montañez Pacheco y Malaudir Montañez, que era menor de edad. El triple homicidio se produjo con arma de fuego y arma blanca, perpetrado por desconocidos que los atacaron en su vivienda familiar. Según las hipótesis policiales, se trataría de un ajuste de cuentas por venta de drogas, ya que una de las víctimas había sido detenida 3 meses atrás, acusada del delito de distribución de alucinógenos y posteriormente liberada. Sin embargo, más allá de estas versiones, las organizaciones de derechos humanos locales volvieron a advertir sobre el crecimiento de la violencia y las masacres en la región e insistieron con medidas más profundas por parte de los gobiernos distritales y por parte del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Al Carajo. En Puerto Rico volvieron las protestas sociales en contra de los tarifazos en las facturas de electricidad. Ciudadanos y ciudadanas se movilizaron masivamente en la capital del país caribeño en una marcha realizada desde el Capitolio hasta la Fortaleza bajo la consigna "Que la luz no aumente más". Convocaron organizaciones comunitarias, asociaciones de comerciantes, sindicatos y sectores religiosos en oposición al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en un programa oficial que contempla un alza de las tarifas de hasta un 30%. Esa iniciativa gubernamental fue presentada para reestructurar unos 12.000 millones de dólares en obligaciones que tiene la empresa pública, próximos a vencer y que de no llegarse a un acuerdo podrían llevar a la quiebra o a la venta de la compañía. Desde la oposición reclaman al gobernador Pedro Pierluisi, miembro del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, que a su vez es parte del Partido Demócrata de Estados Unidos, del presidente Joe Biden, que se había comprometido a que la gestión de esa deuda no iba a impactar en la población, pero que mes a mes las boletas de luz llegan con fuertes incrementos a los hogares, industrias y comercios.
las entidades de defensa del consumidor se declararon en alerta, señalando que el plan de ajuste es inaplicable y que los tarifazos tendrán consecuencias negativas para los sectores más vulnerables y sobre la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo. Al carajo. En Nicaragua, Ortega desafió a Estados Unidos a cumplir un histórico fallo para la reparación de los perjuicios causados por su intervencionismo. La referencia del líder sandinista es a una sentencia emitida hace 37 años por la Corte Internacional de Justicia, donde se condenó al Estado norteamericano a indemnizar a su país por haber financiado las operaciones armadas del grupo rebelde Los Contras en su intento de derrocar al gobierno democráticamente electo durante la década de 1980. Sin embargo, desde entonces, Estados Unidos rechazó acatar la medida, argumentando que el tribunal no tenía jurisdicción sobre el caso, y posteriormente, en 1991, la entonces mandataria nicaragüense, Violeta Chamorro, aliada a Washington, discontinuó el reclamo soberano. Contra esa negativa, y en el marco de una nueva conmemoración de aquel juicio internacional, el presidente nicaragüense Daniel Ortega le hizo llegar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, una nota diplomática recordando la deuda y el incumplimiento de la Casa Blanca. La carta, titulada La obligación de los Estados Unidos de indemnizar a Nicaragua, solicita al organismo multilateral que haga circular la nota con la posición de Managua como documento oficial a todos los países miembros. Así se expresó el presidente Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, acusando a la potencia del norte de no respetar el derecho internacional. Ya sabemos que los yanquis, pero no creen en el derecho, no creen en la fuerza del derecho. Ellos solo creen en la fuerza de las pistolas, en la fuerza de los cañones, en la fuerza de las bombas atómicas. Solo en eso creen. Y no terminan de entender que el mundo está cambiando. Y no fue un ataque, fue una guerra que se prolongó por casi 10 años y que provocó miles de muertos, miles de lisiados, dejó miles de huérfanos, que desangró la economía de este país. Retamos a los Estados Unidos, los retamos a que cumplan con lo que manda el derecho internacional, que empiecen por cumplir con esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que los manda a indemnizar a Nicaragua. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Una canción que escribimos en contra de la impunidad. Santa Soledad. Y ahora, en Al Carajo, un pequeño homenaje, recuerdo y respeto a los desaparecidos y desaparecidas de toda América Latina y especialmente a los y las de Uruguay. ...50 años del golpe en el país del Río de la Plata... ...la música y las voces del pedido de justicia. A tu alrededor, reconoces dónde estás. Este mundo se enfermó y es por tanta impunidad. Venga alguien al rescate, que el galante planeta errante está desorbitado. Hoy pensamos que ya es suficiente, pues crecí donde creciste vos. El ritmo del barrio nos marcó. El ritmo. Somos socios en este presente. ¿Cómo dice? Presente. En este presente.
vos y yo, vos y yo, vos y yo. Busca, busca tu destino, crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera, desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno, es el malo. Santa Soledad, Santa Soledad, te imploro. Santa Soledad, que en esta vida no me dejes más solo. Santa Soledad, es un hecho. Santa Soledad, levántate y pelea, pelea, pelea. Hoy pensamos que ya es suficiente, pues crecí donde creciste vos. El ritmo del barrio nos marcó, el ritmo. Somos socios en este presente, ¿cómo dice? Presente. En este presente. Vos y yo buscamos. Busca, busca tu destino, crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera, desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno, es el malo. Al piso, al piso, al piso, abajo. Buenas noches, que termine la fiesta en paz. Muchas gracias por recibirnos así. Muchas gracias por darnos tanto cariño. Ustedes son el ritmo del barrio. Santa Soledad, Santa Soledad, te imploro. Santa Soledad, en esta vida no me dejes más solo. Santa Soledad, es un hecho. Santa Soledad, levántate y pelea por tus derechos. Abuela Coca, Santa Soledad, levántate y pelea por tus derechos, dice la banda uruguaya en esta canción. 50 años del golpe se cumplieron en la República Oriental del Uruguay y además de la música, en Alcarajo, las voces en el acto conmemorativo que también reivindica los 50 años de la histórica huelga sindical de la PIT-CNT en defensa de la democracia. Gabriel El Chifle Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones de Uruguay, y la reivindicación de esa lucha en la memoria y en el presente. La historia, queridos compañeros y compañeras, no tiene muchas vueltas y la historia marcó un rumbo. En el año 1964, la emergente CNT había resuelto, dentro de tantas cosas, que ante cualquier intento de coartar las libertades y los aspectos democráticos, la clase obrera resolvía la huelga general. El 27 de junio de 1973, reunido su secretariado ejecutivo, resolvió que los centros de trabajo amanecieran todos ocupados y se comenzó la heroica huelga general del Uruguay, los trabajadores y trabajadoras en defensa, nada más ni nada menos que de la democracia. Cuando muchos otros miraban con mucha tranquilidad cómo emergía este golpe de Estado civil y militar y que muy pronto se transformó en fascista, hablamos de la Federación Rural especialmente, hablamos del diario caganchero El País, que se encargó de publicar las fotos de nuestros compañeros y compañeras pidiendo la solidaridad de los uruguayos para que esos subversivos terminaran presos, porque estaban atentando contra la democracia. Y por supuesto que hubo solidaridad. Y si sabrá este barrio de solidaridad, si salieron compañeras y compañeros a rodear las fábricas ocupadas, y cuando las desocupaban, salían
en solidaridad a que los compañeros salieran tranquilos, porque las fuerzas conjuntas los estaban esperando afuera. Eso es solidaridad. Y eso este barrio sabe, y mucho de eso. Es nuestra obligación, compañeras y compañeros, es nuestra obligación, como un hecho histórico, defender los momentos históricos y la participación activa y organizada y protagónica de los trabajadores en el país. Son fechas que también están en disputa por la derecha, intentando generar y crear otro relato distinto al que todos sabemos que pasó. Un relato distinto. 50 años después, estamos acá de nuevo. Y por supuesto que vamos a hacer esto y mucho más. Porque recuerden hace muchos años atrás, no muchos tantos, cuando los empresarios intentaron hacer un lockout patronal y estaban a punto de cerrar las calles bajo la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, también tejano, la clase obrera no titubeó y salió a la calle en una movilización en defensa de la democracia. Cuando muchos miraban qué era lo que pasaba, la clase obrera volvió a salir y volvió a estar en la calle. Porque es claro, compañeras y compañeros, que somos artífices de una sociedad que está en construcción permanente. No es la misma sociedad que hace 50 años. Hace 50 años no había celulares. Se resolvió acá y salió la comunicación para todas las comités de base a nivel nacional. Y la huelga fue a nivel nacional. Hoy, 50 años después, estamos acá de nuevo, con abajo del brazo, con todas las conquistas que hemos conquistado, con todas, con todos los avances que la sociedad ha tenido también, y con todas ellas, cada uno y cada una de nosotros las tiene abajo del brazo y bien apretadas, porque no vamos a permitir que nos roben y que nos quiten una sola, porque son nuestras, son logros de la clase obrera, son logros de los trabajadores, son logros y conquistas para permitir que nosotros y nosotras, nuestras familias, avancen y construyan una sociedad distinta, una sociedad mejor, una sociedad sin explotados ni explotadores. Guste a quien le guste, cueste a quien le cueste, pese a quien le pese. Ese es el derrotero de la clase obrera uruguaya, por una sociedad sin explotados ni explotadores. Lo legamos de los que hace 50 años ocuparon las fábricas y hoy decimos presente nosotros para seguir construyendo hacia adelante con la mochila cargada de sueños, de amores, de triunfos y de victorias y también de derrotas. Pero acá estamos. Sepa bien, señoras y señores, que la clase obrera hoy, mañana y siempre no fallará. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y para la columna de historia de este capítulo de Al Carajo, le propusimos a nuestro compañero de aire Juan Francisco Martínez Pería, historiador, docente de la Universidad de las Madres, de la Educación Pública, del Centro Cultural de la Cooperación, entre otras cosas, hablar de Jacobo Arbenz, el presidente guatemalteco que a mediados del siglo XX había encarnado una esperanza de las izquierdas para el centro del continente. En este mismo programa, más adelante, vamos a contactar con Guatemala para informar sobre las recientes elecciones con una voz campesina desde el territorio, pero queremos darle vinculación histórica al proceso. Uno de los candidatos que llega a la segunda vuelta para el mes de agosto en esta elección de Guatemala es Bernardo Arévalo, que salió segundo. Es el hijo del expresidente Juan José Arévalo, que fuera compañero de Arbenz en aquel proceso, que entre otras cosas, ese proceso fallido decidió al Che Guevara, por ejemplo, a iniciar la lucha armada, o eso dice la historia y el mito. Lo recibo a Juan Francisco Martínez Pería, que está nuevamente de viaje dando charlas por distintos lugares, y lo tenemos en contacto para hablar de Guatemala, para hablar de Arbenz y de Arévalo, pero especialmente la figura de Arbenz, porque también, Juan, venimos de un aniversario suyo, ¿no? Sí, hola, ¿cómo te va, Pablo? Una gran alegría estar nuevamente en el programa. Sí, venimos justo de
un aniversario, que es el aniversario del golpe de 1954, ¿no? Y justo también estamos en el marco de las elecciones de Guatemala y nos parecía importante, ¿no? Recuperar la historia, su figura, esa etapa, ¿no? Una etapa muy movida en la historia de América Latina, ¿no? Yo creo que en el caso de Guatemala se dan varias cosas muy interesantes, ¿no? Que son bastante sintomáticas de la historia latinoamericana en general. Por un lado, una larga dictadura de Jorge Ubico, un dictador militar, ¿no? Centroamérica, el Caribe y América Latina supo de estas largas dictaduras. Pensemos contemporáneo de Somoza, de Rafael Leónidas Trujillo, dictaduras por supuesto prohijadas y apoyadas por Estados Unidos. Ubico fue dictador de la década del 30 hasta la década del 40. Y también otra cosa muy importante, sintomático, ¿no? Y así como un gran ejemplo, el peso de la United Fruit Company, ¿no? Una de las compañías más famosas del imperialismo norteamericano en el Caribe y Centroamérica, que en Guatemala llegó a tener un peso enorme, controlando gran parte de la tierra, controlando el único puerto, controlando el único ferrocarril, ¿no? Una suerte de estado dentro de un estado. Y ahí lo que tenemos es también en Guatemala una revolución democrática, ¿no? Que es la Revolución de Octubre de 1944, y ahí me parece que también se juntan varias cosas, que es sectores estudiantiles, sectores intelectuales y sectores militares, nacionalistas populares, antiimperialistas, ¿no? Que se van a repetir en la región, ¿no? Pensemos, esta revolución ocurre en el 44, en el 43 tenemos el gobierno de Villarroel, Gualberto Villarroel, en Bolivia, que fue heredero del socialismo militar de David Toro y Germán Bush. Antes, bueno, pensemos en la revolución del 33 en Venezuela, por supuesto, la revolución del 43 o el golpe de Estado del 43 de donde va a participar Perón, ¿no? Que obviamente se hizo en contra de la falta de democracia, la década infame en la Argentina. Ahí hay una serie de cosas que se repiten en otros lados, ¿no? Y en Guatemala, básicamente, después de esta larga dictadura, va a haber un gobierno democrático, un gobierno electo, uno, podríamos decir, el primer gobierno electo democráticamente en la historia de Guatemala, que es el de Juan José Arévalo, ¿no? Que fue una figura muy importante en la historia latinoamericana, impulsor de lo que llamaba un socialismo espiritual, de un pensamiento emancipatorio, antiimperialista, autor de un libro clásico que es La fábula del tiburón y las sardinas, ¿no? Y además que, bueno, está muy vinculado con la historia de la Argentina, porque él estudió en la Argentina, fue docente en la Argentina, estuvo exiliado en la Argentina, y fue un gran pedagogo y una figura muy importante. Esa Revolución de Octubre del 44 deriva después en la elección de Arévalo. Esa revolución se hace con apoyo de sectores militares, entre los cuales van a haber dos figuras, Francisco Arana y Jacobo Arbenz. Y Arévalo va a llevar adelante un gobierno progresista con una reforma constitucional que va a introducir derechos sociales, ¿no? Una ampliación de los derechos sociales, y también que va a introducir derechos a los pueblos originarios. Y después ese gobierno va a ser continuado por Jacobo Arbenz, ¿no? Jacobo Arbenz era un militar nacionalista, democrático, antiimperialista, que va a ser cercano al Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista, pero que no va a ser comunista. Es muy interesante el discurso de Jacobo Arbenz, el discurso de ascenso de Jacobo Arbenz tiene ideas muy cercanas a las tres banderas del peronismo, ¿no? Independencia económica, soberanía política, justicia social, porque esas tres banderas estaban en el aire, Pablo, ¿no? Eran las banderas que estaban reclamando muchos movimientos sociales y políticos, no por el peronismo en sí mismo, sino que esos movimientos, el MNR, pensemos que Arbenz llega al poder en 1951, en 1952 se da la revolución en Bolivia, en 1953 está el asalto del cuartel Moncada de Fidel Castro, ¿no? Es una época muy candente. Y Jacobo Arbenz llega al poder en un momento de Guerra Fría, ¿no? De intensificación muy fuerte de Guerra Fría, con el gobierno de Eisenhower, con un fuerte macartismo, y también con la Guerra de Corea de fondo, ¿no? Que empieza en el 50 y termina, en realidad nunca terminó, pero las tropas se fueron en el 53. Y ahí Jacobo Arbenz va a llevar adelante unas medidas muy importantes, sobre todo la creación de una autopista, de una ruta, ¿no? Que va a intentar competir con el ferrocarril controlado por la United Fruit Company. También va a intentar hacer un puerto que compitiera con el puerto que controlaba la United Fruit Company. Y por supuesto lo más importante que va a hacer es la reforma agraria, ¿no? Va a impulsar una reforma agraria. No fue la primera reforma agraria en América Latina, digamos, la primera fue en Haití en el siglo XIX. El propio Artigas también impulsó una reforma agraria en el Río de la Plata. También obviamente la Revolución Mexicana llevó adelante una reforma agraria enorme, sobre todo en la época de Lázaro Cárdenas, en la década del 30. La Revolución Boliviana va a llevar adelante una reforma agraria también.
Pero bueno, la United Fruit Company tenía muchísimo poder. El director de la CIA estaba vinculado, era el hermano del director de la United Fruit Company, y obviamente eso generó un rechazo muy fuerte. Y hay algo muy interesante, que es muy notorio, Pablo, que es cómo Estados Unidos va a impulsar toda una campaña de difamación, ¿no? Acusando al gobierno de Jacobo Arbenz de comunista, cuando el gobierno de Jacobo Arbenz no era comunista, digamos, tenía algunos contactos y apoyo del Partido Comunista, pero no era comunista, era fundamentalmente un movimiento nacionalista, democrático, popular, bueno, e incluso si hubiera sido comunista, esto tampoco legitima nada, ¿no? Por supuesto, pero como con el fantasma del comunismo, Estados Unidos orquestó toda una política muy anti-Arbenz, con toda una política de la OEA, ¿no? La OEA se reunió en Caracas en 1954 y hubo toda una campaña, una política de la OEA legitimando lo que estaba haciendo Estados Unidos, con pocas oposición. El gobierno de México, el gobierno de Argentina se opuso, pero eso no alcanzó. Y finalmente la CIA, con esta enorme campaña de difamación, orquestó un golpe de Estado organizado desde afuera, del exilio, llevado adelante por Castillo Armas, ¿no? Y como vos bien decías, ahí estaba el Che Guevara, ¿no? En ese momento el Che Guevara está exiliado en Guatemala, ¿no? Y bueno, intentó, digamos, participar un poco en la resistencia, pero no hubo una fuerte organización de milicias populares y el gobierno termina cayendo, ¿no? El gobierno termina cayendo y esto después va a abrir toda una etapa muy trágica a la historia de Guatemala, que va a derivar en una gran guerra civil y que claramente va a ser un aprendizaje para el resto de América Latina y una muestra muy clara del rol intervencionista, imperialista de Estados Unidos en contra de los países progresistas, democráticos, nacionalpopulares, impulsando este golpe de Estado antipopular, digamos, ¿no? y orquestado directamente por la CIA. Esto fue un gran aprendizaje para el Che, para Fidel. Bueno, hay que decir ahí que el gobierno argentino de Juan Domingo Perón en ese momento cobijó a varios de los exiliados que vinieron a la Argentina, y uno de los que logró salir gracias a la ayuda de la embajada de la Argentina fue el propio Che Guevara, ¿no? Y la Revolución Cubana, el Che y la Revolución Cubana aprendió mucho de esto, como vos decías, Pablo, ¿no? De la necesidad de organizar milicias obreras, milicias campesinas, milicias populares, y la idea de ir a fondo, ¿no? O sea, la idea de que, la revolución, si quedaba un poco a mitad de camino, iba a terminar siendo derrocada, y eso fue de alguna manera el gran aprendizaje que tuvo Cuba, que miró muy claramente a Guatemala como un antecedente, porque todo lo que hicieron con Guatemala lo hicieron como 5 veces más o 10 veces más con Cuba, y ahí está, Cuba sigue resistiendo, ¿no? Sí, ahí es donde el Che se da cuenta que no se puede confiar en el imperialismo, ni tantito así, como dice la famosa frase. Estamos contactando con dirigentes en Guatemala, nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias también nos cuentan después de la primera vuelta, y repito, en instantes este programa va a tener un informe directamente desde el territorio en La Voz Campesina. Nos dicen allá, Juan, que a Bernardo Arévalo, al hijo del expresidente, lo ven con muchas expectativas. Si bien viene por el centro, en un partido nuevo que se llama Semilla, que de ninguna manera es un partido de izquierda declarada, pero lo ven con muchas expectativas, lo ven no solo como hijo biológico de Arévalo, sino como hijo de Arbenz político, y hay muchas esperanzas que veremos si se pueden concretar desde primero la elección en la segunda vuelta y después desde el proceso político, si realmente Arévalo va a avanzar por ahí. Ojalá así sea. Sí, fue una gran sorpresa también, así que ojalá que se sume Guatemala también a esta nueva ola progresista que, está teniendo sus bemoles, pero es muy importante que siga avanzando. Totalmente, un país emblemático con tantos desaparecidos y tantos muertos en su guerra, ¿no? Una historia trágica, absolutamente trágica, como decíamos antes. Esto abrió después a una violencia política muy profunda y un proceso genocida tremendo, ¿no? En gran parte de Centroamérica. Obviamente la historia de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua ha sido muy, muy, muy dura. Juan Francisco Martínez Pería en Alcarajo, historiador, siempre muy importante el vínculo pasado con el proceso presente para entender un poco mejor. Como siempre, gracias, Juan. Gracias a vos, Pablo, un saludo grande para vos y para toda la audiencia, un abrazo grande. Continuamos este viaje por América Latina y el Caribe. Al carajo. Una crónica de la región. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Soy salvadoreño, esta es mi bandera. Yo la levanto aquí donde sea. Azul y blanco corre en mis venas. Soy de Usulu, tan bienvenido a la caldera.
Bienvenido a mi 14. Soy salvadoreño, dice esta canción en clave rapera. Le pertenece a MC Alex, un músico urbano del departamento Usulután del país centroamericano. Este lugar es nuestra escala ahora en Al Carajo, no solo para la música, sino también para los sabores. Y es Mavi Sosa quien nos trae la receta para compartir también esta cultura. Este año estamos probando más postres en Al Carajo. Necesitamos un poco más de dulzura, parece. Así que fuimos a explorar las recetas de El Salvador. Y allí nos encontramos con las canoas de plátanos salvadoreñas. Bienvenido a la caldera. Yo soy salvadoreño, de corazón, soy puro azul y blanco. Las canoas de plátano salvadoreñas son un postre muy consumido en El Salvador y consiste en un plátano relleno de crema que sirve también para acompañar algún café durante la merienda, porque se dice que contrasta muy bien el amargor del café con todo el dulce que lleva este postre. Pero en realidad, como más se consume es después de una comida. Las tortillas para el hogar y para que en la mañana no falte la corepan. El formato canoa es algo que se ha extendido en toda Latinoamérica y no solo es dulce. Hay diferentes formas de rellenar este plátano. Por ejemplo, en Puerto Rico se puede rellenar con carne y consumir como almuerzo. También hay quienes lo rellenan con queso. Sin embargo, la canoa más popular y según dicen la más original es la de El Salvador, la que hoy vamos a cocinar acá en Al Carajo. Te cuento cómo se prepara. ¿Cómo ven? Pelar 2 plátanos que estén en punto medio, es decir, ni muy maduro ni muy verde, y freírlos en una buena cantidad de aceite o manteca hasta que estén bien dorados. Escurrirlos en servilletas de papel para sacar el aceite sobrante y reservar. Para el relleno, mezclar 2 cucharadas de maicena con 300 centímetros cúbicos de leche líquida y fría que deberá agregarse muy de a poco. Luego, sumar a eso 2 cucharadas soperas de leche condensada y una yema de huevo. Batir todo de forma enérgica y llevar a fuego lento hasta que espese levemente. Sumar rajas de canela, reservar y enfriar. Soy salvadoreño, está mi bandera. Yo la levanto aquí donde sea. Azul y blanco corren mi... Luego, abrir los plátanos a lo largo y por la mitad sin cortarlos completamente. Rellenarlos con la crema, rociar con canela en polvo y pasas de uva. Listo para consumir. Soy salvadoreño, está mi bandera. Yo la levanto aquí donde sea. Sabores de América Latina en Al Carajo. La receta de las canoas de plátano salvadoreñas. Un poco de dulce para la patria grande desde el corazón del continente. La preparación radial a cargo de Mavi Sosa. Y la música acompañando desde Usulután, El Salvador, el rapero local MC Alex, la canción Soy salvadoreño, esta es mi bandera. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Volvemos a hablar de Guatemala. Ahora, elecciones 2023. Primera vuelta, resultados. En primer lugar, los votos nulos, es decir, la negación de todos los candidatos que se presentaron en el marco del proceso de degradación del sistema político electoral y de la proscripción de varios candidatos y candidatas, una de ellas Telma Cabrera, representante del movimiento indígena que no pudo competir, a la segunda vuelta que se va a realizar el 20 de agosto para definir al presidente o presidenta del país. Llegan Sandra Torres, del centrista UNE, con 15.78%, nada más. En segundo lugar, Bernardo Arévalo, del centroizquierda Movimiento Semilla, diputado, hijo de un histórico presidente guatemalteco que encarnó los proyectos populares, nacionales y de izquierda
en el promedio del siglo XX. Ellos dos, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, van a dirimir quién se quedará con el poder presidencial en Guatemala en el balotaje, y detrás de ellos quedaron eliminados de la competencia final las expresiones de la derecha: Manuel Conde, del oficialista partido Vamos, del actual presidente neoliberal Alejandro Yamatei; Armando Castillo, del movimiento Viva; Edmond Mulet, del partido Cabal; y Suri Ríos, de la alianza Valor Unionista, hija del dictador y genocida Efraín Ríos Montt, ultraderecha negacionista. Todas estas expresiones quedaron por debajo del 8% del apoyo popular, en una derrota contundente de esas expresiones políticas. Para profundizar más sobre lo que pasó en las elecciones y sobre lo que viene para la segunda vuelta en el país centroamericano, vamos a compartir aquí en Al Carajo un contacto directo con el territorio, con el dirigente Carlos Barrientos, integrante del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Él nos cuenta el posicionamiento del campo popular, campesino e indígena sobre este proceso electoral de cara al balotaje. Carlos Barrientos, del Comité de Unidad Campesina desde Guatemala. Un saludo para todas aquellas personas que los escuchan y pues acá con las novedades de los resultados electorales. Bien, lo primero que le pregunto, Carlos, es la mirada desde el movimiento campesino de Guatemala de lo que fue el proceso, ¿no? Donde hubo una candidata perteneciente al movimiento indígena que fue proscripta, ¿no? Que no se le permitió participar, a Telma Cabrera. ¿Cómo se llegó a las elecciones con esa situación? Bueno, el órgano electoral, junto con lo que aquí llamamos el pacto de corruptos, que son empresarios, políticos, exmilitares contrainsurgentes, que se han opuesto a que el país avance hacia mayores espacios democráticos, habían creado condiciones para que se pudiera elegir alguno de los candidatos que representan la extrema derecha. Y para posibilitar, lo que hicieron fue no permitir la participación de 4 partidos, uno de izquierda, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, y 3 de derecha, que le hacían sombra a quien las élites querían posicionar como los candidatos a elegir. El resultado es que, como ya se dijo, fue un golpe muy grande para la extrema derecha. Sus candidatos no pasaron a nivel presidencial, aunque sí fueron electos diputados de estos partidos, bastantes diputados de estos partidos. En el caso del partido, que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que lleva a Telma Cabrera, ellos, al no participar, promovieron el voto nulo para la presidencia y que sí se votara por ellos para los demás cargos, porque acá son elecciones generales. Sin embargo, resultó que no hubo suficientes votos para el Movimiento de la Liberación de los Pueblos y por lo tanto desaparecen del panorama político al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votos ni haber logrado la elección de ningún diputado para ese partido. Esto es, digamos, los primeros elementos de resultados. Bien, en cuanto a la derecha, que usted dice, Carlos, sufrió, bueno, esta derrota a pesar de todas estas componendas y estas prebendas logradas con el Tribunal Electoral, con la cancelación de candidatos y demás. El oficialismo del presidente Alejandro Yamatei queda fuera del balotaje, y después estaba la figura de Suri Ríos, la hija del genocida del dictador Ríos Montt, que desde el exterior de Guatemala nos contaban que en las encuestas venía muy bien y que había un riesgo de que gane esta posición reaccionaria y negacionista de lo que fueron los crímenes de la dictadura de Guatemala, que era posible que tuviera un buen papel. Finalmente no sucedió. Efectivamente, Suri Ríos era de las candidatas que aparecían primeros en las encuestas. Sin embargo, ya en los resultados electorales apenas alcanzó un poco más del 6% de votos para la presidencia. Y en ese sentido sí es una derrota de la extrema derecha, porque tanto ella como otros partidos de derecha, de extrema derecha,
sufrieron una derrota importante. Había viejos partidos que van a desaparecer porque no lograron tampoco el porcentaje suficiente de votos. Uno de ellos, el partido más antiguo de la derecha, va a desaparecer, y además otros 10 partidos van a desaparecer, varios de ellos de derecha y extrema derecha. Este es el resultado de la elección. Estamos charlando con Carlos Barrientos, dirigente del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Carlos, ¿cuál es el posicionamiento frente a los candidatos que quedaron? A Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, y a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Arévalo, que está vinculado familiarmente con un expresidente de un proceso que podríamos ver como cercano a la izquierda, ¿no?, en la historia de Guatemala. ¿Cuál es la foto para el balotaje? Bueno, efectivamente van a competir 2 candidatos. Una candidata es de derecha, Sandra Torres, de la UNE. Anteriormente se presentó o intentó presentarse como socialdemócrata, pero desde varios años atrás vimos y además experimentamos que era un discurso, porque en los hechos tenía una posición de derecha. De hecho, hace varios años esta candidata estuvo directamente involucrado en el desalojo violento de alrededor de 800 familias de 15 comunidades campesinas en un área del país de nuestra organización. Y además de los desalojos violentos, la quema de casas, quema de cultivos, se sufrieron el asesinato de 2 compañeros y una compañera, y era parte de los esfuerzos que estaba haciendo esta candidata por congraciarse con el empresariado, para demostrar que ella estaba dispuesta, entre comillas, a respetar la propiedad privada. Entonces, para nosotros, Sandra Torres, de la UNE, representa una expresión de derecha, una expresión que cada vez más se fue corriendo a la derecha y que en los últimos años votó su partido consistentemente con las decisiones del actual gobierno, Yamatei, que también es de derecha. Se alió a lo que nosotros llamamos el Pacto de Corruptos, y por lo tanto la UNE representa para el movimiento campesino y los movimientos sociales más bien una amenaza de que el país continúe profundizándose en esa senda de ausencia de democracia y limitación de derechos individuales y colectivos. Por otro lado, Semilla es un partido de centro, un partido reciente. Apenas en las elecciones pasadas, en el 2019, participaron por primera vez. Es un partido con un arraigo principalmente urbano y con una serie de cuadros pertenecientes a las clases medias. Sin embargo, han tenido una posición de oponerse a las políticas y acciones regresivas de los partidos de derecha. Bernardo Arévalo, que es el candidato de este partido que se llama Movimiento Semilla, es hijo, como ya decías, de Juan José Arévalo, uno de los 2 presidentes de lo que aquí se considera el único periodo democrático que ha tenido Guatemala, de 1944 a 1954. Entonces, la primera parte de ese periodo fue gobernado por su padre, Juan José Arévalo, y ahí fue donde se fortaleció mucho la organización, donde se implementaron una serie de medidas sociales en beneficio de la población. Entonces hay la esperanza de que su hijo pueda continuar la senda trazada por su padre y que logre dar pasos en detener todo el proceso regresivo que se ha estado viviendo en los últimos años en nuestro país. De lograr el triunfo va a tener una situación bastante difícil porque el Congreso está dominado por la derecha y la extrema derecha. Y aunque su bancada es una bancada que logró un número importante de diputados, son 25 los diputados que fueron electos, 24 y 25, resulta que están en minoría en el Congreso, entonces la va a tener bastante difícil. Bien, clarísimo el panorama que nos da Carlos Barrientos, dirigente del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, desde el territorio. Carlos, le agradecemos mucho el contacto. Queríamos poner la voz de ustedes, la voz del pueblo guatemalteco, en el aire para todos los lugares de América Latina. A Guatemala nos la cuentan en pequeños zócalos de noticieros internacionales de una manera
que tiene que ver con la versión oficial de las clases dominantes, y nosotros queremos ir a las voces de ustedes directamente, de los campesinos, de los trabajadores, así que es muy valioso este contacto. Lo volveremos a molestar, les volveremos a molestar para seguir contando Guatemala por aquí, si usted está dispuesto. Claro que sí, con mucho gusto, y de nuevo un saludo para todas las personas que nos escuchan. Carlos Barrientos, desde Guatemala, dirigente del Comité de Unidad Campesina del país centroamericano. Las elecciones, primera vuelta del pasado 25 de junio, rumbo a la segunda vuelta que va a definir presidente o presidenta, que serán el próximo 20 de agosto. Informe desde los territorios, aquí en Alcarajo. Ahora, la voz literaria de nuestra América. Todas las hojas del monte tienen utilidad. La hoja de tabaco o la yerba mora sirven para las picadas. Cuando veía que una picada de algún bicho se me iba a enconar, cogía la hoja de tabaco y la mascaba bien. Después la ponía en la picada y se me iba la hinchazón. Muchas veces, cuando había frío, me entraba dolor en los huesos. Era un dolor seco que no se me quitaba. Para calmarlo, preparaba un cocimiento de hojitas de romero y me lo quitaba enseguida. El mismo frío me daba una tos muy fuerte. Un catarro con tos era lo que me entraba a mí. Ahí cogía una hoja grande y me la ponía en el pecho. Nunca supe el nombre de esa hoja, pero echaba un líquido blancuzco que era muy caliente. Eso me calmaba la tos. Cuando cogía mucho frío se me aguaban los ojos y se me daba una cosquilla que jodía muchísimo. Lo mismo me pasaba con el sol. Entonces ponía unas cuantas hojas de ítamo real al sereno y al otro día me limpiaba los ojos. El ítamo real es lo mejor que hay para eso. Hoy lo que venden en las boticas es ítamo real. Lo que pasa es que lo meten en unos pomitos y parece otra cosa. Según se pone viejo uno, lo de los ojos se quita. Hace muchos años que no padezco de esas ardentías. La hoja de palo de macagua me servía para fumar. Con ella yo solo hacía tabacos bien enrolladitos y apretados. El tabaco era uno de mis entretenimientos. Después que salí del monte no fumé más tabacos, pero mientras estuve de cimarrón lo fumaba a todas horas. Y tomaba café. El café lo hacía con guanina achicharrada. Tenía que moler la hoja con el lomo de una botella. Después que esa hoja quedaba bien disuelta, la colaba y ya era café. Siempre le podía derramar un poquito de miel de abejas de la tierra para darle gusto. Con la miel de abejas, el café servía para el fortalecimiento del organismo. En el monte, uno andaba siempre fortalecido. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cerramos este capítulo de Alcarajo, emisión número 18, mes de julio del 2023 ya empezado, nuestra temporada número 14, sonando en medio centenar de radios de América Latina y el Caribe, radios comunitarias, radios públicas, radios campesinas y rurales, radios universitarias, radios de organizaciones y movimientos barriales, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay. Originamos y producimos todos estos contenidos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y los compartimos por todos los territorios. Mi nombre es Pablo Vin, en la conducción y producción periodística, y firman también Mavi Sosa, que estuvo leyendo hace segundos para completar el viaje latinoamericano del programa, otro pasaje de la novela que seleccionamos en este año de Alcarajo, que es Memorias de un cimarrón del cubano Miguel Barnet, canto
de denuncia literaria contra el racismo y contra la esclavitud. Tuvimos también la participación en el programa de Carlos Barrientos, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, país desde donde compartimos el informe sobre las elecciones presidenciales. Y estuvo también Juan Francisco Martínez Pería, nuestro columnista de historia, más las noticias, país por país y región por región, más la música, más las comidas, más la cultura. La sumatoria de temas y objetivos que da por resultante este viaje radiofónico, que termina acá por esta emisión. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo. Nos buscan en YouTube, nos buscan en las redes sociales. Al Carajo Radio. Será hasta nuestro próximo encuentro en el aire o en las plataformas. Hasta entonces. Alca, 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 Te conduce a tu empresa, Alca, Alca, donde espera la firma de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alca, 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 Alca. Aprendimos a quererte desde la historia altura hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa